Lorenzo Córdoba representa enteramente a la burocracia dorada. Es un funcionario que vive en la opulencia y cuya presidencia del INE fue producto de las negociaciones entre los partidos conservadores dominantes, que han controlado por mucho tiempo a la institución encargada de garantizar la celebración de elecciones transparentes y equitativas. Y quiero dejar aquí claro que el INE no ha estado en contra nunca de ningún gobierno ni de ninguna fuerza política. El nuevo vocero conservador forma parte de esa élite burocrática que se consolidó en la etapa de la llamada transición, cuando se otorgaban espacios ciudadanos en distintos órganos para validar o pasar por alto los abusos, corrupción y privilegios vigentes en el periodo neoliberal. Lorenzo Córdoba Vianello es hijo del politólogo Arnaldo Córdoba y la filóloga italiana Ana Paola Vianello. Su padre fue la primera persona en obtener un doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, casa de estudios de la cual fue investigador emérito. Además, fue un autor de referencia para la izquierda en el país y participó en diversos partidos, desde el comunista mexicano hasta el Movimiento Regeneración Nacional. El exconsejero presidente del INE es abogado por la UNAM y doctor en teoría política por la Universidad de Turín, Italia. Antes de ser nombrado consejero electoral, fue investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, en el 2000 fue asesor del presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, uno de los padres de la transitología mexicana. En diciembre de 2011, Córdoba llegó al entonces Instituto Federal Electoral como consejero. Su nombre fue puesto sobre la mesa por el PRD y las negociaciones tuvieron al órgano electoral incompleto por más de un año. En ese cargo formó parte de la validación de la turbia elección que en 2012 llevó a Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Dicha elección estuvo llena de irregularidades que en cualquier parte del mundo hubiera meritado la anulación del proceso electoral. Luego de aquella infame elección presidencial, los diputados federales decidieron renovar el órgano electoral. Así fue que el IFE se transformó en el actual INE. El cambio no fue sencillo por la falta de acuerdos entre las y los diputados, lo que ocasionó que desde el 31 de octubre de 2013, el Consejo General se quedara sin 5 integrantes, incluido su presidente. Los 4 consejeros restantes, Córdoba, María Marván, Marco Antonio Baños y Benito Nasif, acordaron una presidencia rotatoria, de tal manera que Córdoba dirigió por primera vez al instituto. Durante el proceso legislativo para dar vida al INE, los diputados decidieron que los consejeros en funciones pudieran entrar en la convocatoria para el nuevo Consejo General. Todos, salvo Marván, fueron reelegidos y Córdoba, a propuesta del PRI, recibió el consenso partidista para ser el presidente del nuevo organismo. No obstante, Córdoba Vianello entendió que lo habían nombrado amo y señor de la democracia. Desde entonces y hasta el último día de su ilegítima presidencia, asumió un rol político ajeno a la realidad de la sociedad mexicana. Su episodio más penoso fue cuando lo exhibieron como racista luego de que se filtrara un audio. En él se escucha la voz de Lorenzo Córdoba burlándose de la forma de hablar de los representantes de los pueblos indígenas, quienes solicitaban la creación de la circunscripción sexta para que pudieran postular candidatos. La conversación difundida se llevó a cabo luego de que el consejero saliera de un evento en el que encabezó una asesoría a los pueblos indígenas. En el audio se puede escuchar cómo contacta a su mano derecha del INE, Edmundo Jacobo, a quien impuso en la Secretaría Ejecutiva del órgano para mofarse de uno de los jefes de las naciones originarias, Hipólito Arriaga Pot. Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Es que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo de Guanajuato. Yo decir aquí, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Es que sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, no mames, no. Lorenzo también fue quien condujo los esfuerzos de resistencia a los ejercicios de participación popular que impulsó el gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, en México tuvimos durante una década a un presidente del INE que no cree en la democracia. Para la consulta sobre el juicio a los presidentes del neoliberalismo, realizada el 1 de agosto de 2021, el INE instaló menos de la mitad de las casillas instaladas en la elección anterior.
de manera que el derecho del pueblo a participar políticamente se vio vulnerado por la inoperancia del instituto. De acuerdo con el periodista Hernán Gómez, entre 2014 y 2020, los consejeros del INE gastaron 2.346.000 pesos tan solo en alimentos. Si a ello le sumamos el gasto en asesores, seguros privados, bonos y otros múltiples lujos, como el salario violatorio de la Constitución que reciben, el monto que se pudo haber ahorrado asciende a 350 millones de pesos, lo que hubiera alcanzado y hasta sobrado para la consulta. Quienes más gastaron en lujos fueron Lorenzo Córdoba y su alfil en el Consejo del INE, Ciro Murayama. Mientras Córdoba estropeaba esa y otras consultas como la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusaba de recortes que afectaban la operación del instituto por parte de su gobierno. Pese a los esfuerzos de austeridad republicana, el salario de Lorenzo Córdoba quedó intacto durante todo su mandato. Su percepción bruta anual era de 2.487.000 pesos. Esa cantidad de dinero cubría su sueldo y todas las bonificaciones y prestaciones. De todas las prestaciones, la más alta era la del aguinaldo. El monto que recibió en su último año fue de 340.000 pesos, que es 106 veces mayor a lo que recibiría una persona que gana el salario mínimo este fin de año. Además, solo de las percepciones adicionales se embolsaba casi $500,000 al año. Aunado a esto, tenemos que agregar que se retiró del INE con una liquidación de 9 millones de pesos, 8 más de lo que le correspondía. Tras su salida del INE, Lorenzo ha jugado el papel del supuesto ciudadano limpio, apartidista y neutral. Sin embargo, esta es la continuación de la simulación que fue su presidencia en el árbitro electoral. Encabeza el movimiento que cambia los colores del PRIAN por el rosa, pero que confluyen las mismas fuerzas que controlan la alianza neoliberal. En sus movilizaciones se escuchan las mismas expresiones de odio que proliferan los dirigentes del conservadurismo en contra de López Obrador y todo el pueblo de México. Además, pugnan por el regreso del viejo régimen y de la democracia simulada, en la que Claudio X González, expresidentes de la República y dueños de medios de comunicación, manejan el país a su antojo. Pero esto no es nuevo. Desde que fue presidente del INE, el discurso de Lorenzo era de supuesta pluralidad, pero beneficiaba solo a un bloque. Así quedó demostrado en los audios que filtró la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, donde se escucha al presidente nacional del PRI, Alito Moreno, revelar que Córdoba viene el odio trato preferencial al tricolor y gestionó personalmente encargos de Alito en la institución encargada de organizar los comicios. Vamos con todo, a defender al INE con todo, ¿sabes? Los brothers se defienden. Gracias, presidente, abrazo de brother. Hermano, necesito un favor urgente. Todo esto en el marco de la elección de 2021, en la que el INE invalidó más de 50 candidaturas de Morena y de ningún partido más, pese a que el PRIAN tuvo numerosas denuncias por irregularidades. Ya lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el INE es el organismo electoral más costoso del mundo y que además gasta presupuesto en altos sueldos y vinos en lugar de promover la verdadera democracia a lo largo y ancho del país. Son ajenos a la austeridad republicana y prefieren mantener sus privilegios a costa del dinero del pueblo.